Cuando decidimos hablar de este tema, me dije que sería un paseo, hay tantas cosas que decir, solo habrá la dificultad de elegir. De hecho, habría tantas cosas que decir que no estoy en absoluto seguro de haber construido un camino coherente, pero intentaremos tocar los temas más importantes y, sobre todo, intentaremos mostrar cómo las cosas que podemos decir sobre la vida sexual en el medioevo están relacionadas con información precisa que nos llega de esa época. Nosotros somos capaces de decir algo sobre este tema porque la literatura medieval lo menciona, pero también porque los juristi, los canonisti medievales lo mencionan y los medici medievales lo mencionan. Y así hay un conjunto de información que llega de direcciones diferentes y que converge todas en decirnos fundamentalmente una cosa, que ahora diré de manera un poco drástica, quizás simplificando un poco, porque es importante contrarrestar un prejuicio que creo que es bastante común. La sociedad medieval es una sociedad muy poco reprimida. Solo hacia el final del medioevo se constata que hay un esfuerzo creciente del clero, pero sobre todo de los gobiernos, para imponer un mayor control, castigar las desviaciones y obligar a la gente a adherirse a modelos de comportamiento. Hasta ese momento existe una libertad de comportamientos y de lenguaje en la sociedad medieval que no es comparable en absoluto con épocas mucho más reprimidas, como serán luego el Renacimiento, la Edad Moderna, y desde el punto de vista del lenguaje, según yo, también la nuestra. Es tan cierto que yo, que quería hacerlo, luego dudaré, creo, en leerles también en traducción fragmentos de ciertos textos medievales, porque utilizan palabras que ya no se usan en público. Dime tú, yo pongo los asteriscos, luego si quieren que sea más explícito en ciertos casos. Entonces, conversación hispánico-bolingui. Entonces, Tite, he querido aclarar que las fuentes son muchas, no solo la literatura, porque citaré mucho la literatura y uno podría decir, sí, está bien, pero ¿quién te garantiza que la literatura realmente refleja los comportamientos? Aquí, también las fuentes jurídicas nos dicen lo mismo. La literatura, sin duda, nos habla de una época en la que el sexo se considera un hecho de la vida con el que hay que lidiar, del que se habla con una discreta libertad y que interesa, esto me gustaría subrayarlo dado el tema de nuestro festival de este año, que interesa en igual medida a hombres y mujeres. Para el segundo momento, les contaré un fragmento de una novela de Boccaccio. Es la novela de Pietro de Vinciolo. El lupino es que las listas de prueba vinculan. Pero en fin, fue en Perugia, el rey Usama, estamos en zona, no ha pasado mucho tiempo, debería cubrir una influencia pasada, un hombre rico llamado Pietro de Vinciolo. Es la última novela del quinto día del Decamerón. Pietro de Vinciolo, el continuo son odios y bocados, dice Boccaccio. Se había casado, pero no porque tuviera ganas, sino para tratar de darse una fachada, para desmentir lo que todos en Perugia decían de él y que era verídico, es decir, que no le gustaban las mujeres. Lástima que se había tomado por esposa a una chica, dice Boccaccio, de cabello rojo. Está encendida la cual 2 maridos en lugar de uno habría querido. La roja se da cuenta muy pronto de que Pietro no está interesado en ella y que la deja sola en la cama. Cuando se da cuenta se enoja. Si yo no hubiera creído que era un hombre, nunca lo habría tomado. Razonando entre sí, a este punto no pensaba en los precios de los amantes. De hecho, se dice que a este punto está autorizada a tener amantes. Cierto, es ilegal técnicamente, pero el marido hace algo mucho peor. Yo también puedo infringir la ley teniendo amantes, dado que él no solo infringe la ley sino la naturaleza. Si quieren salir, si yo quiero dejar el mundo, me haría monja. No quiero renunciar a nada. La roja inicia relaciones. Amigo mostró historias. Pasa lo que siempre ocurre en estas novelas. Revelan en estas novelas. Bella noche en que el marido está lejos por negocios, bella noche en vida lejana donde ha pasado tiempo y me hace recordar hermoso día en que nos dijo que volvería allí por un vencido.
Estas son las situaciones que son ideales para un novelliere. Soluciones malas para un novelliere se prestan a muchas soluciones diferentes en la literatura medieval. A partir de esta situación, el marido entre diversas formas. En esta situación, en las literaturas medievales, los desarrollos pueden ser innumerables desarrollos. Por ejemplo, en los fabliaux, que son poemitas cómicos y eróticos franceses del 200, sobre todo, más antiguos que Boccaccio, y que cuentan historias muy similares a las que luego encontramos en las novelas más escabrosas del Decamerón. En los fabliocchi, frecuentemente la historia es de este tipo. El amante que ha venido a visitar a la señora en ausencia del marido es un sacerdote. Los sacerdotes son notoriamente grandes cortejadores de sus feligresas. Además son personas que saben hablar, que disponen de medios y por lo tanto se educan fácilmente. Entonces puede suceder que, o sorprender. El tiempo que mi amigo ha mencionado es el 3 y el 5. El sacerdote, que se ha llevado naturalmente vinos exquisitos y un ojo para comer en compañía de la enamorada, es sorprendido por el marido que regresa. El lugar instructivo de Sminambatino. El sacerdote debe esconderse. El marido no entiende. Es tintorero. En nuestro laboratorio hay una gran tina. La esposa lo empuja. Escóndete allí. Luego el sacerdote se sumerge en la tina. La tina está llena de tinte rojo. El sacerdote se queda inmerso en la situación. El marido, después de un tiempo, se da cuenta del comportamiento extraño de su esposa. Al final, sospecha lo que ha sucedido. Al echar un vistazo al laboratorio, se da cuenta. Entonces, en este punto, el marido finge no saber nada. Y después de que han comido y bebido bien, él le dice a su esposa que ahora debe ir un momento al laboratorio, donde ha puesto a remojar en tinte un crucifijo. Quiero ver, a tamaño natural, quiero ver si se ha coloreado bien. Entonces va a destapar la tina. El sacerdote ha comido la hoja, se hace encontrar así, listo, inmóvil. El tintorero llama a los sirvientes, lo sacan, lo examinan, se ha coloreado bien, dejémoslo allí de pie a secar. Lo dejan allí de pie a secar, pero continúa la novela. Él estaba allí desnudo, hace calor. Después de un rato, algo comienza a moverse, y el tintorero, siempre haciendo como si nada, dice: pero cuando se ha visto, y aquí es el punto en el que debo usar asteriscos, porque el texto francés dice cuando se ha visto un crucifijo con la C puntitos puntitos y con la C puntitos puntitos. El escultor debe estar borracho. Marco, ahora veamos. ¿Dónde está la sierra? Gracias. Como lo que pueden imaginar. Pero un relato de este tipo se encuentra, incluso antes, en un texto no de procedencia occidental europea cristiana. Esta ciudad se encuentra en el hipocratismo, y el texto de proveniencia es uno valioso, sino que describe los comportamientos de esa extraña gente que son precisamente los europeos cristianos. Se encuentra en un texto árabe. Es un texto árabe del inicio del siglo XII, época de las cruzadas. El autor es Usama ibn Munkid, un emir de Shaizar en Palestina. Es un riesgo que es mucho más elevado. Ha combatido en tiempos de guerra, en tiempos de tregua ha hecho negocios, ha ido a encontrarlos, ha discutido con ellos, ha conocido su mundo y luego en sus memorias cuenta a su público islámico qué gente tan extraña son. Son dríporos, que para Smart Switch el público islámico es gente extraña, así que reconozco escapes. Sus líneas de respuesta son las cosas que no hago estos europeos cristianos. Y Usama cuenta, entre otras cosas, que estos franchi son gente que no tiene ninguna idea de lo que es el sentido del honor. Estoy a ver cómo se comportan un poco de ellos. No saben lo que es los celos, dice Usama. Yo soy la profesora Justi. Es un pianista, dice. Saben que un hombre puede salir a la calle con su esposa y luego se encuentran con un amigo y se ponen a charlar. Un pianista salió a estar con su esposa y él me dice, te cuento de un amigo, y me pongo la mano en la cara. Se va a sus asuntos y deja a su esposa en medio de la calle hablando con otro. ¿Y quiere hacer? ¿Qué le dice Usama a su público? Y no hay nada que hacer, que no necesita que se lo digan, y no hay nada que hacer. Algo inconcebible e
inaudito. Después de eso, Usama procede a añadir una carga adicional y yo usaba otra. Dice, si no saben lo que puede suceder entre esta gente que no tiene sentido del honor, dice, una vez sucedió que había un mercante, y habla de él como si lo hubiera conocido, un mercante divino, que había un mercante. Y habla de él como si lo hubiera conocido, un mercante divino, que había un mercante en una de estas ciudades de los cruzados, obviamente en la costa de la Tierra Santa. Este mercante dice un día, y miren cómo son estos estereotipos, aquí estamos a principios del 12, y el autor es un príncipe árabe. Un día, el mercante vuelve a casa y encuentra a su esposa en la cama con otro. El mercante enfrenta al intruso y le dice, ¿pero qué haces en esa cama? Y el intruso responde, ¿qué quieres? Estaba muy cansado y pregunté si podía descansar un poco. Ha dicho, pero disculpa, ¿y esta mujer, es decir, su esposa, duerme allí en la cama contigo? Y el otro responde, pero la cama es suya, yo. No podía impedirle que también la usara. En este punto, dice Usama, el comerciante dijo, y el rey del giro, en fe mía, por lo cual iré a reprenderte. Y he decidido que si lo haces otra vez, discutiremos. Y esto dice Osame, toda su celosía y su bálsamo es toda su celosía y el bálsamo sentido para ellos. Entonces la historia avanza rápidamente, como ven precisamente, a partir de este punto se pueden encontrar muchas conclusiones. Conclusión de la novela del Mortaggio. La conclusión de la novela de Boccaccio es, ¿qué es un verdadero Mortaggio? Pietro de Vinciolo. Venceremos, llegando y encontrando a la esposa. Agitación y el marido amigo resultó en indecisión, preocupada y sintiendo ruidos extraños. Al escuchar los ruidos, me ocurre que encuentra la maledicencia. A este punto, mientras tanto, Pietro de Vinciolo ve que el amante de su esposa es un joven que a él le interesaba mucho, a quien había estado siguiendo desde hace tiempo, con quien nunca había logrado concretar nada. Y entonces le dice, no, tranquilo, tranquilo, no te hago nada, lo toma de la mano, va donde la esposa y dice, ¿qué es esta historia? Y en este punto, la esposa le dice en la cara que él tiene poco de qué protestar, porque dado que él, el marido, no se ocupa de ella, ella tiene todo el derecho de resolver las cosas por sí misma, y entiende sanamente, Pietro, que yo soy mujer como las otras y tengo deseo de lo que las otras. También tengo deseo de aquello de lo que todas las mujeres tienen deseo. En este punto, esta es una novela particular porque el protagonista es particular. Así que, en lugar de continuar con la escena, Pietro le dice a su esposa, bueno, no discutamos, ya han cenado, ¿y cómo? Aún no van a cenar. Se sientan a la mesa los tres y luego Pietro debe haber encontrado una manera de resolver la situación con la satisfacción de los tres. Te preguntas si hubiera encontrado un muerto. Me respondía que no había más satisfacción que eso. Y con el aire festivo se me salió de la mente. Ok, el hilo, ¿cómo? Ya se dijo, se ha recomprado en la plaza. Y esto es que él mismo no habría sabido bendecir si esa noche tries el jasio. Y que él mismo no habría sabido bendecir si esa noche con la noche A no lo hace más de uno. Y entonces, es una novela sin duda. Pero de una novela como esta podemos extraer una serie de conclusiones que son, en líneas generales, poco coherentes con la imagen de una época particularmente reprimida. Como mínimo, es una época en la que se habla de sexo con grandísima libertad. No solo eso, el sexo es visto como algo diabólico. Gracias. Una cosa malvada, no, el sexo es parte de la naturaleza, es algo de lo que todos necesitan, hombres en su más amplio, completo y verdadero sentido de la palabra. Es evidente subrayar que otro aspecto común sobre la Edad Media es que es una época misógina, y es obvio que es una sociedad patriarcal y machista desde muchos puntos de vista, pero ser misógino sería otra cosa. Ser misógino sería otra cosa. Es obvio que es una sociedad patriarcal y machista. El deber conyugal es una obligación legal tanto para el marido como para la esposa, y la falta de cumplimiento del deber conyugal por parte del marido también puede ser un motivo para solicitar una separación. Finalmente, las desviaciones están reprimidas. Pablo da Vinciolo es un homosexual. Todos saben cómo lo representa Boccaccio. Boccaccio no está interesado en representar algo completamente irrealista. Boccaccio representa a un hombre rico, respetado. Todos saben que es homosexual y no le sucede absolutamente nada.
Y esta es una gran enseñanza, porque si luego tenemos tiempo, hablaremos un poco de ello. No es que no existan leyes que en teoría reprimen la homosexualidad, pero tenemos la clara sensación de que hasta finales de la Edad Media estas leyes en realidad no se aplicaban mucho. Hay que meterse en problemas para acabar en las redes de estas prohibiciones y, por lo tanto, hay que tener cuidado de creer que, dado que un cierto comportamiento está prohibido, entonces en esa sociedad no se practica. Sería como creer que aquí la corrupción en la política no existe porque la ley la prohíbe. Otro lugar común recurrente es la idea de que, en cualquier caso, el clero era misógino y fóbico sexual. Aquí el problema es que nosotros hoy, quienes no viven toda la vida comiendo medioevo, en el almuerzo y en la cena, quizás muchos tienen dificultades para distinguir entre lo que podría ser un monje, lo que podría ser un fraile, lo que podría ser un sacerdote o quizás un clérigo regularmente casado. Tengan en cuenta que Boccaccio era un sacerdote, por ejemplo, y entonces en el clero siempre ha habido monjes que eran buenos monjes. Se mantenían encerrados en sus monasterios, practicaban la castidad, y si tenían sueños eróticos pensaban que era el diablo quien se los enviaba. Pero en la Edad Media, durante muchos siglos, los sacerdotes y clérigos que estaban en contacto con la gente, en cambio, se casaban. Luego llegará el momento, en el siglo XI, en que, en teoría, se impondrá a los sacerdotes no casarse más. Los clérigos de los órdenes menores continuarán pudiendo casarse tranquilamente incluso después. Los sacerdotes desde el siglo XI de manera oficial ya no pueden casarse. La clara impresión es que estas prohibiciones han afectado más a las formas que a la sustancia. Es solo entonces, en la Edad Moderna, con la Contrarreforma, que habrá un esfuerzo más robusto para impedir al sacerdote, al párroco, convivir con una mujer. Pero en los siglos de la Baja Edad Media, la sensación es que, en cambio, es muy frecuente que el sacerdote conviva. Simplemente ya no puede llamar a su esposa. Los hijos ya no son hijos legítimos si vienen. El obispo, si quiere causarle problemas, puede agarrarse de ese pretexto para darle dificultades, pero la gente está muy acostumbrada al hecho de que el sacerdote, de todos modos, tenga la pretensión. Esto lo digo simplemente para aclarar que no debemos imaginar una iglesia completamente ajena a las cosas del sexo y hostil y represiva. Incluso da la impresión de que la gente está tan acostumbrada a que un sacerdote, pero también un obispo o 1,500 personas puede tener relaciones y tener hijos naturales, que la cosa no influye realmente en el juicio sobre la persona. Un buen obispo se distingue. Pienso en un cronista como Salimbene de Parma, una entrevista en Transformación, el fraile franciscano del 200, que es una entrevista totalmente rodante. Pertenece a la clase dirigente por nacimiento. Es un fraile importante, muy culto, que ha conocido personalmente a emperadores y papas y a lo largo de su vida ha conocido a muchos obispos y tiene ideas clarísimas sobre cuáles obispos eran personas de bien y cuáles, en cambio, eran unos sinvergüenzas. Si para ellos o aquellos ignorantes, porque en este sentido no sé cómo avanzar. Uno de los obispos que Salimbene de Parma admira más y que describe como un personaje totalmente positivo, Filippo de Pistoia, arzobispo de Rávena. Lo más positivo de todo es que precisamente cuando invitan a almorzar al arzobispo de Rávena, hay buena comida y bebida para todos. Incluso aquellos sentados al fondo reciben los mejores vinos. No como hacen ciertos obispos, que el buen vino lo beben ellos y a los huéspedes les dan el de mala calidad, como si se dijera que subió un bien, como dice Salimbene, como si todas las gargantas no quedaran satisfechas ante el espectro. Pero Filippo de Pistoia, arzobispo de Rávena, el cinecismo es un gran arzobispo, político hábil y confiado,
Claro que sí. Por caridad, él también quiere tanto a esos nietos en sus puntos débiles que basta con llegar a un acuerdo con ellos. Si se quiere obtener algo de él, solo hay que pagar un soborno a los nietos. Pero también es comprensible porque uno de esos nietos en realidad era su hijo. Y por lo tanto, se entiende que el arzobispo le tuviera cariño. Y yo, dice Salimbene, he sido también su confesor en cierto momento, y ella no sabía de quién era hija, todos lo sabían, en cambio, naturalmente. Y entonces, naturalmente, esta es una sociedad donde reírse de sacerdotes y obispos, seductores y fornicadores es normal, también porque probablemente estos mismos obispos y sacerdotes, al igual que los sacerdotes, cuando intentan imponer un cierto estándar de rigor a los creyentes comunes, no se esfuerzan demasiado, no lo hacen, no exigen demasiado. Por lo tanto, se ríen de ellos. Y yo habría querido resumir. Otro, Fabliaux, hemos encontrado 3 sorprendentes poemas franceses del siglo 200. Un primero es de 4000 franceses con travesello inicial, y hemos encontrado de inmediato una unificación del gobierno. Estos autores franceses no tienen miedo de hacer las cosas. Por lo tanto, dada nuestra hipocresía, estamos seguros de que para nuestra pareja de vida debemos repetir el recurso francés durante al menos 5 años. Leer esto. Delebesque aquí los lee. Del obispo que bendijo la F, puntini, puntini. Hay groserías, luego les cuento sobre este Fablio, pero quiero detenerme un momento en este hecho. En Boccaccio no hay groserías, así que Boccaccio, en el Trecento, en la Italia prehumanística, cuenta historias pesadas, pero no usa palabrotas. Como en la novela de Don Ogliani y de Comare Gemata, las unicencias. Las unicencias sí me convocas y me recuerdas que estás en Bata, donde escribiste y tomaste el hijo para levantar a tus hombres, y esta noche es habitual que te haga hacer, no se ha levantado la camisa y tomado el piolo con el cual plantaba a los hombres en el surco, no hay palabrotas. O como en el caso de la esposa de Gianni Loteringhi, que también, disculpen la repetición, esperaba al amante y en cambio el marido volvió a casa temprano. Por fortuna el amante aún no había llegado, pero ¿cómo hacer para informarlo? El marido quiere irse a la cama, están en la cama y es la hora en que debe llegar el amante. Y el amante llega afuera y llama a la puerta suavemente. El marido dice, ¿qué pasa? Y la esposa dice, pero mira, según yo debe ser un fantasma, ¿sabes? Debe ser un fantasma, pero yo sé un encantamiento para alejar a los fantasmas. Y entonces la esposa, en voz alta, de manera que su amante que está afuera la escuche, comienza a recitar, fantasmita, fantasmita, que de noche vas a Codarita, viniste a Codarita, te irás, pero no hay palabrotas, como pueden ver. En el peor de los casos, se puede recurrir a esa maravillosa iglesia que realmente existe en algún lugar de Toscana, en el municipio de Borgo San Lorenzo, que es mencionada por Boccaccio en la novela de Alatiel y bien sazonada sobre el proceso de detección de reptiles y reptiles de salto y de ironía. Aquí están mis mejores y los tendremos para votar. Pero en cambio, los franceses del siglo anterior no tienen esos escrúpulos. En el siglo anterior, el obispo bendijo la F. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que había este obispo que amaba la compañía de las damas. He hecho una traducción en prosa muy libre, pero fiel en sustancia de algunos de estos poemitas y también de las chicas. Y no le costaba trabajo encontrar algunas bonitas. Pagaba bien y siempre las tenía a su disposición. Listas para hacer todo lo que querían, porque se ha dicho, entre paréntesis, ellas solo piensan en el dinero. Y si uno no puede pagar mucho, y según yo, como hice con mis parientes, me he construido de tal manera que no se eligen las mujeres. Después de eso, el obispo tiene entre sus sacerdotes un párroco que vive tranquilamente con su amante, y por eso he hecho a sus sacerdotes, he hecho a mis hijos y he hecho a mi padre. Por lo tanto,
El obispo, y este es su amor especial, cumpliendo su papel oficial, busca por todos los medios imponer al párroco que renuncie a su mujer, y todos los días hay una serie de prohibiciones, sobre todo en esta era burlesca de esas misiones. He visto toda la historia, lo convoca, basta con esta historia, no sé si todos. Lo ven, monseñor, no puedo, si sigues con esa mujer te prohíbo. Beber vino por toda tu vida, regresa a casa, desesperado, y la esposa dice, pero mira, no puedes verlo. Chupándolo por la pajita y no ha dicho nada. Aquí está la pajita. No puedes verlo. Chupándolo por la pajita y no ha dicho nada. Aquí está la pajita. Así continúa por un tiempo. Luego, al final, sin embargo, acosado, el párroco decide una contramedida y se encuentra en buenos términos con una noble dama de la zona, de la que se sabe que es amante del obispo. Este noble dama, el párroco va a visitarla y dice, señora, debe ayudarme, por favor, porque mi obispo realmente me persigue. La noble dama se divierte mucho y dice, vamos, hagámoslo, está bien. Y no quieren perderse las historias. Cuando el obispo venga a visitarme, te escondo tras las cortinas. El obispo llega, y eso es lo que pasa. Vino, cena, piña, especias, trozos y luego en ese punto ha leído. El obispo se despoja, el obispo se descubrió y se habrá visto que la señora vino diciendo que esta vez estaba en acción. Si se quiere disfrutar, bendígala y haga la señal de la cruz. No está consagrada. Empiezo con esta carta. Se ha pedido que no nos toquemos. Quiero verla que levanta la mano y la bendice justo como cuando le da la confirmación a uno de estos campesitos. Y el obispo, cito siempre, sintiendo que antes de tocarla hay que bendecirla, ha pasado un tiempo en que se ha logrado permanecer en señal de algo. ¿Quiere? Sí, se puede hacer. Si le importa tanto, no me cuesta nada. Y levanta la mano y hace la señal de la cruz sobre la F, y luego comienza a recitar por omnia, y de nuevo una señal de la cruz, y luego secula seculorum. Y el sacerdote que está escondido detrás responde, amén. Con lo que sigue, como pueden imaginar, al final el obispo dice, escucha, haz lo que quieras, siempre que no vuelvas a presentarte ante mí y arréglatelas. Entonces, aquí se ve bien que hay un doble estándar en este sentido. Sería un poco más extraño en este sentido, que la Iglesia tiene el deber de enseñar a los cristianos los comportamientos correctos y, por lo tanto, establece una serie de reglas y normas. Todos esperan que el clero mismo tenga muchas dificultades para observarlas. Estas normas no se imponen a ciegas, al azar, presa de un impulso represivo o algo peor, alguna forma de sadismo, de delirio misógino. No, el punto es, aquí debemos tratar de entender. El clero en la sociedad medieval comprende. No quiero decir casi todas las personas inteligentes, pero son la gran mayoría de las personas inteligentes. Casi todas las personas hasta una cierta época que tienen una cultura, que están acostumbradas a leer, a reflexionar, a razonar y tienen la tarea de enseñar a vivir a los cristianos. En todos los campos no hay ninguna obsesión por la vida sexual, pero la vida sexual es parte natural de la existencia y, por lo tanto, el clero también debe ocuparse de esto. Y aquí, en el clero, se ocupa de establecer reglas, los canonistas, de establecer normas para los confesores y así sucesivamente. Obviamente, se esfuerzan por entender qué es lo que se debe enseñar a los cristianos. Si uno lee estas obras, ve el esfuerzo por ser sistemáticos, por prever las cosas que pueden suceder y también por decir, esto es grave, esto es más grave, esa otra cosa. En cambio, es todo considerado. Para decirlo, les hago un ejemplo y me entenderán mejor. Uguccione de Pisa, canonista de finales del siglo XII. Entre los problemas que Uguccione de Pisa aborda en un cierto momento se encuentra el siguiente. ¿Es lícito tener relaciones sexuales con el único propósito de dar placer a la esposa? Como saben, a primera vista diría que no. Realmente la procreación es el propósito del sexo, es el propósito conyugal, es el propósito de tener hijos. Pero Uguccione dice, sí, pero San Pablo, en la primera carta a los Corintios ha dicho que el marido cumple su deber hacia la esposa y igualmente la esposa hacia el marido. La esposa no es dueña de su propio cuerpo, sino que lo es el marido. De la misma manera, el marido tampoco es dueño de su propio cuerpo, sino que también lo es la esposa. Y en este punto Uguccione dice, si San Pablo se atreve a decir esto es porque hay una necesidad, hay un derecho.
Y un derecho significa que yo necesito algo y tú me lo debes dar. Y esto es algo de lo que necesito. Tener sexo con satisfacción. El concepto de deber conyugal significa que la esposa debe estar satisfecha. Después de eso, Uguccione de Pisa procede. El razonamiento se concatena, ¿no? Hemos establecido esto. ¿Qué sucede en la práctica?, dice Uguccione de Pisa. Escucha lo que sabía un canonista del siglo XII. A menudo sucede que se cumple el deber conyugal hacia la esposa sin satisfacer el propio placer, y viceversa. Debo decir que he pensado con asombro en las reglas. En las reglas, en las teorías que estaban en vigor cuando era joven en los años 70, cuando, no sé quién de ustedes lo recuerda, había la moda del orgasmo simultáneo. Parecía que la única manera en que una pareja podía hacer el amor era si ambos llegaban a la satisfacción al mismo tiempo. Con terribles sentimientos de culpa luego, porque no se lograba de todos modos, Uguccione dice que es un hecho que muy a menudo se tiene sexo porque uno tiene ganas y el otro lo hace para satisfacer ese deseo. Y a menudo, dice Uguccione, en estos casos la mujer precede al marido, es decir, llega al orgasmo primero, y cuando el placer de la mujer en el acto carnal está satisfecho, y cuando se transmite la torre en el alto canal, está satisfecho. Yo podía estirarme millones sin satisfacer mi propio placer allí, libre de todo pecado, porque no quiera luego de él decir lo desperdiciado de noche, la cuadratura del círculo naturalmente. Piensas en odiar el discurso que no hay que esperar hasta la noche. Parece un sentimiento de amor extrañamente, y te hago una excelente satisfacción. Y por lo tanto, naturalmente, al recorrer esta literatura, uno encuentra un análisis detallado de muchas cosas. Lo que se puede hacer y lo que no. Bien entendido, cuando algo no se puede hacer, no es que debamos imaginar que uno termina en la hoguera. Aquí está el clero que está dando reglas a los fieles. Y si el fiel o la fiel va a confesar que ha tenido sexo anal, y dentro de estas pequeñas cosas, los ríos se extienden. Si el creyente león se desmerece, se extraña que por eso la ley presenta todo lo que está por el vino, un poco, cuanto a menudo te ha obligado, no te ha obligado. Si de 5 a 40 días de penitencia, de ayuno, porque las situaciones y las posiciones cambian y también depende de las posiciones. Hay autores que dicen que es mejor no entrar en detalle en la confesión. También hay un autor que dice que hay que detallar, enseñándoles las cosas. Pero hay también un autor que dice que hay que entrar en detalle. Dadas las monstruosidades que se escuchan en confesión en estos tiempos, y entonces, para sensibilizar a las grandes teologías del 200 como Bertolaglio, un gran teólogo del siglo XIII, Alberto Magno, las posiciones son desviaciones, afectadas por la cultura de Viena, son pecado, algunas más, otras menos, y por las experiencias, generar con la posición normal es difícil, por proyectiles falsos, y para el general que no llueve no es un hecho, pero lo es, dice Alberto Magno. Imagina una pareja de obesos, y entonces los dos obesos pueden probar otras posiciones. Para Lorenzi, están amortiguados y se sienten en experiencia. La posición es más sutil, cierto, la desviación te cito, traduzco solo del latín. La desviación menos grave es la posición lateral. ¿Cómo está el pie? Luego, la posición sentada, más grave es la sirena. Luego la más grave es y desde atrás, o mejor. Algunos sostienen que esto es un pecado mortal, pero yo no estoy de acuerdo. Y la relación conceptual no son todas de la misma gravedad. Lo primero que habría dicho, por ejemplo, que no saben bien qué sucede, y no saben, aquí, por caridad, largos ayunos, pero si es algo que sucedió de jóvenes, si por la cuestión de la gas y tengo un ángel de 3,5, un año de penitencia es suficiente para lavar el pecado. Entre dos jóvenes es diferente, entre adultos ya es diferente. Puede llegar hasta los 16 años y creo que se necesita una entrevista. ¿Entiendes? Hay una idea, está bien claro que aquí siempre estamos hablando de penitencia, una idea que se me ha ocurrido. Es decir, si voy a confesarle al párroco que he hecho esas cosas, entonces el párroco me debe dar la penitencia. Se han hecho grandes esfuerzos, a menudo se publican libros sobre la historia de la homosexualidad y su represión, para entender si las leyes que prohibían las relaciones homosexuales, la sodomía como ellos decían, que ya existían en la época comunal, fueron o no aplicadas. La sensación es que antes de finales del 300-400 es raro encontrar casos de aplicación, mientras que a partir del 400 en adelante,
De hecho, hay esfuerzos por parte de las autoridades para buscar estas formas de desviación y reprimirlas. En Florencia, por ejemplo, en el 400 los juicios por sodomía son muy frecuentes. Los proyectos, por los que otros podrían insistir, generalmente concluyen con multas. Una vez que se entra en este camino, para esta fecha, los camioneros tienen una piedra de verdad. Imposible no pensar que se estaban divirtiendo en ciertos casos. Como aquel canonista que después de que no le han puesto el grito publicado, se ha metido en el agujero de la gomalicia y ha dicho que no es tanto. Entonces, pregunta, ¿se hace todo esto para que un anciano ahora viva en esa hermosa casa? Y las historias del autor, responde el autor, que por primera vez se puede ver. O aquellas que dicen que se peca más al fornicarse con la bella chica. O aquellas que dicen que es más pecado fornicarse con la bella chica. Los conceptos están llenos, las ciudades son estrellas, la existencia de un autor es particularmente buena. Hay quienes dicen que se peca más al fornicarse con la anciana. Hay quienes dicen que es más pecado fornicare con la anciana, porque con la joven hay atenuantes. Recuerda, hay otros, la belleza, mientras que en el otro caso no hay atenuantes. Todos. Los predicadores y los debates hechos por elementos de una justicia y de una exactitud, aquí hay quienes saben más que yo. Y si no, es un momento en el que iba al centro del medioevo y hubiera visto la frecuencia de esta causa, me parece que aumenta. Al final de la Edad Media y el Renacimiento, aunque también antes, y no me detendría en el amor, las prohibiciones son tan claras. ¿Cómo es que todos los momentos nuestras cortes deben de todos modos juzgar a los adúlteros, juzgar a los fornicadores, juzgar a los sodomitas? Hay un canonista que responde, es que la gente dice que hace lo que quiere. Este esfuerzo de los teólogos y juristas por crear una casuística y, por lo tanto, establecer comportamientos aceptables, otros desviantes, pero no demasiado graves, y otros cada vez más graves, también tiene una conexión con la medicina, por supuesto. En la Edad Media existe una medicina, y es una medicina sofisticada y compleja, que deriva directamente de la clásica, naturalmente, de la griega, de Hipócrates y Galeno. Hoy en día no podemos dejar de decir que en lo que respecta a las medicinas que se administraban, los tratamientos que se aplicaban, es difícil que hicieran bien. Pero no se administraban al azar, se basaban en una concepción, en una teoría, sobre una teoría compleja del cuerpo, los humores, el calor, el frío, lo seco, lo húmedo combinados en formas diferentes, el exceso de sangre, el exceso de bilis. La nutrición que puede agravar los defectos de un cuerpo o puede aliviarlos y así sucesivamente. Era una ciencia compleja. Hay canonistas que, conscientes de que los médicos tienen algo que decir sobre el cuerpo y el sexo, para establecer sus reglas van a ver lo que dicen los médicos y tratan de seguir. Tratan de dar reglas que respeten el enfoque científico. Siempre Alberto Magno en un cierto momento plantea el problema de la masturbación femenina. ¿Cuán grave es la masturbación femenina? Muy poco, dice Alberto Magno, especialmente en las chicas. Porque en las chicas basta hablar con los médicos y está claro lo que sucede en el momento de la pubertad. A los 14 años la joven mujer empieza a desear el coito y sin embargo, hasta que no esté casada, no puede efectivamente hacer el amor. Recurre a prácticas manuales, dice Alberto Magno. Hace cosas con los dedos u otros instrumentos, pero le cuesta alcanzar la plena satisfacción, dice Alberto Magno, porque los médicos nos lo explican. La mujer es fría, su cuerpo es frío, el hombre es caliente, pero la mujer es fría. Los poros de la mujer están muy cerrados, les cuesta abrirse, por lo tanto no se relaja en esencia. Todas cosas que a nosotros nos hacen sonreír, pero que están en línea con una teoría científica. Esto es lo que quería subrayar. Y a fuerza de intentarlo, al final la chica logra relajar sus conductos y los humores salen. Y entonces se ve que cuando lo logran, sus ansiedades se resuelven y se vuelven más castas. En otras palabras, para una chica de esa edad es una necesidad fisiológica. Dice Alberto Magno, gracias. Oh, bien entendido, la medicina de la que les estoy hablando es una medicina en gran parte teórica, basada en una concepción abstracta, muy sofisticada pero abstracta, de cómo funciona el cuerpo humano.
Pero hacia el final de la Edad Media también se comienza a avanzar, Hacia el final de la Edad Media se inician las secciones de los cadáveres para entender, para ver si Aristóteles tenía razón, si los ardíes tenían razón al describir nuestros órganos internos como hechos de cierta manera. Aquí hay un prejuicio generalizado que sostiene que la Iglesia medieval habría prohibido la disección de cadáveres y en realidad no es así. Durante mucho tiempo ni siquiera se planteó el problema. A nadie se le ocurría, pero cuando los médicos comienzan a tener ganas de hacerlo, el clero ciertamente se preocupa del hecho de que el cuerpo humano, una cosa sagrada, pueda ser desacralizado de esta manera. Debe quedar claro que no hay ninguna intención desacralizadora. Después, si el fin es el conocimiento, cualquiera en la Edad Media habría estado de acuerdo en que el conocimiento es uno de los fines del hombre. Incluso Dante lo sabía, ya que no estábamos destinados a vivir como seres inferiores, y es la versión más ortodoxa que se pueda imaginar. Dios nos ha puesto aquí y nos ha dotado de inteligencia para desafiarnos a entender cómo está hecho el mundo, cómo está hecho el cosmos y cómo estamos hechos nosotros. Entonces, si se trata de conocimiento, es obvio que los médicos pueden hacerlo. Permanece un malestar que hoy creo que hemos superado. Sin embargo, hay un malestar que hoy no hemos superado, porque si imaginamos una sociedad donde está prohibido seccionar cadáveres, estamos en una sociedad atrasada y primitiva. Luego uno dice, pero si fuera mi mamá, que termina en esa mesa con todos los estudiantes alrededor, desnuda. Y me digo, no hay. En la Edad Media la sociedad tenía un poco de sensibilidad. Yo, sociedad humana, hay un evento, pero los médicos, una vez que han comprendido bien que no hay ninguna prohibición, porque no es algo que se pueda hacer, proceden científicamente. Les cito un fragmento de un relato. Hay un fragmento de un diario de Anatomía de Mondino de Luzzi, Los Grandes. Es un ejercicio que se puede hacer. Es un ejercicio que se ocupa del útero. ¿De cuánto es grande el útero? Porque a veces es más grande, a veces más pequeño. La mujer que he anatomizado el año pasado, en 1314, en enero, tenía un útero grande, el doble que el de aquella que he anatomizado el mismo año en marzo. Mientras el útero de la cerda que he anatomizado en 1316 era 100 veces más grande que el que he visto en una mujer. Es el progreso, como ven. Es el progreso. Los médicos pueden disecar no solo cerdos, sino también seres humanos, compararlos y aprender cómo está hecha nuestra anatomía. Luego, bien entendido, en el mismo mundo donde estaban los Mondino de Luzzi, que en cátedra en Bolonia seccionaban mujeres, había todo tipo de creencias entre la buena gente, todo tipo de supersticiones, de encantamientos. El folclore sobre esto es muy pesado. Basta con ver qué se creía sobre la sangre menstrual. La sangre menstrual, recopilando información de varios tratados, eliminando información de tratados extraños, impide que el grano germine, hace que el mosto se agrie, al contacto con ella la hierba muere, al contacto en la cama muere, las plantas pierden los frutos, el peligro de matar, el hierro se oxida, los perros que la comen se enferman de rabia. ¿Quién podría decirlo? Yo podría decírselo seguramente a todos los hombres que están en situación de riesgo. Finalmente, también la supersticiosa Edad Media, aquí, y que ven cómo se puede actuar respecto a los dignos. Estas cosas las leían los medievales en Plinio el Joven y las decían de joven. Por lo tanto, era un tratado científico de la antigüedad que había transmitido todas estas cosas a los eruditos de la Edad Media. Después de eso, precisamente, y así, precisamente. En el extremo opuesto de la cultura científica están las prácticas concretas, los encantamientos, las magias para abortar. Por ejemplo, que no se pueden utilizar en un mundo donde hay mucha gente soltera que, sin embargo, tiene sexo de todos modos, que no está casada, que no está sometida. En un mundo donde hay relaciones de todo tipo. En un mundo donde es muy normal también la convivencia sin estar casados. Las fuentes judiciales continuamente nos dicen quién es la tía, la conviviente del tal. En este mundo, no tener hijos es un problema que se plantea. ¿Cómo se hace? Se puede. Hay un caso muy interesante, que surge por una vez de Inquisición, que es su concepto de Inquisición. A principios del 300 hay un gran proceso. Por Inquisición en esa zona, un inquisidor muy atento
atento y muy inteligente, interroga a una infinidad de estos montañeses y les pregunta un montón de cosas que aparentemente tienen poco que ver con encontrar a los cátaros sobre los análisis, porque a él le interesan para reconstruir este mundo, luego probablemente al final le sirven y de todos modos nos sirven muchísimo a nosotros. De este registro de interrogatorios de la Inquisición, realizado en los Pirineos a principios del siglo XIV, un gran historiador, Emmanuel Roald de Ries, ha extraído un libro famoso, Montaigu, Pueblo Occitano, Historia de un pueblo. En este pueblo de Montaigu, el hombre fuerte es el párroco, Pierre Clergue. Es una personalidad, digamos, más grande que la nueva. Es alguien que se acuesta con un montón de parroquianos, quien tiene videos, alguien que domina en el pueblo y proviene de una familia rica. Su hermano es el valivo y, por lo tanto, el principal funcionario de la zona. Este párroco es un hombre que tiene encanto, tiene labia, tiene dinero y en el pueblo hace todo lo que quiere. Entre otras cosas, se acuesta con la única noble del pueblo. En el pueblo hay un castillo. Debes tomar un celular que crea una zona de enfriamiento social y que te ayudará a renovarte. Y su esposa, esto en cambio, el video del hermano Paul debería ser también una idea de renovación. Obviamente se acuesta con el párroco. Dice también que si yo iba a la cama con el parque, estábamos de acuerdo en intentar no tener hijos, y él tenía el remedio que se necesitaba. Cuando Pierre Clergue quería conocerme carnalmente, traía una hierba envuelta en un pañuelo de lino, grande como la primera falange de mi dedo meñique, y tenía un largo hilo que me pasaba por el cuello mientras hacíamos el amor, y esta cosa con la hierba al final del hilo descendía entre mis senos y hasta mi ombligo. Entonces, me parece cosa sorprendente en comparación con los de Usi, si estamos en las paradas, me muestran cuán grande es la obra. Coexisten ambos enfoques. Sin embargo, en todos estos casos, lo que se observa es que, de todos modos, la sexualidad es una dimensión universal de la vida y sobre la cual no existen grandes tabúes. Y precisamente a este respecto quería mostrar un par de imágenes. Aquí yo no lo veo, lo esperaba. Ciertamente son cosas banalísimas, pero aquí estamos. Este es el fresco de la fuente de la abundancia en Massa Marittima. No sé cuánto lo ven bien. Es un fresco de finales del 200 y principios del 300. Fue descubierto solo en 1999, porque durante aproximadamente 6 siglos, los buenos habitantes de Massa Marittima no debían poder ver estas cosas que, en cambio, habían sido encargadas por el municipio a finales del 200. La fuente está en medio de la ciudad. Detrás está el gran almacén de granos, donde el municipio acumula las reservas para alimentar a la gente en caso de hambruna, por eso la abundancia. No quiere decir que en mérito haya diferentes tesis, pero digamos con Dick, es la cabeza, y detrás de la fuente hay un fresco, cuya interpretación tiene tesis diferentes, pero exalta la fertilidad, derivando abundancia. Hay un árbol con frutos y mujeres detrás. No lo considero de todos. No vemos cómo se fotografían y se recolectan las aceitunas. Usan un palo para hacer caer los frutos y los ponen en la bolsa. Y luego los ven dentro o escriben al final. Hay complicaciones, ¿no? Los uccelacci. Hay quienes han dado interpretaciones incluso políticas. Lo único que nos interesa es que vean qué son los frutos del árbol. Los vemos de otra manera. Si hacemos el conocimiento de las cifras de esto... Sí, si lo hiciera el alcalde de Gubbio hoy. Y aquí quería llegar. ¿Qué sucedería? Querría hacerlo. Es una explosión. Ya, apenas te recuerdo. Porque, entre otras cosas, es el lugar de Nelson. Es un lugar centralísimo. Es un lugar central, sin duda. Hay todas referencias culturales. Es algo complejo. No es una película porno transmitida en la plaza. Es algo que tiene contenidos de varios tipos. Sin embargo, lo que es cierto es que hoy en día ningún municipio italiano haría pintar en la plaza un árbol con penes colgando, así como no es probable que, en un ciclo de decoraciones para una iglesia, hoy, se puedan ver detalles como los que pintó Giotto. En la capilla de los Scrovegni, en el gran fresco que representa la injusticia y donde reina la injusticia, suceden cosas malas.
Y todas las cosas que suceden, entre las cosas feas, lo vemos mejor. Un episodio particular, también aquí hay un detalle. ¿Lo saben? Aquí está. Las interpretaciones son primarias y han esperado cosas equivocadas. También divergen. Son bandidos que han asesinado a una mujer y la despojan, o aún no la han asesinado, que están haciendo algo. Lo que es cierto es que en la capilla de los Scrovegni es la carpeta de los propósitos. Giotto ha pintado a una mujer que está siendo violada. En cambio, deben encontrar la historia de la mujer por bandidos despojada y asesinada por bandidos. Porque si quieres explicar a la gente qué es la injusticia, tienes que decir las cosas. Tienes que decir las cosas y no puedes mantenerlas ocultas. Y yo concluiría precisamente con este hecho de decir las cosas y no mantenerlas ocultas. Quien decía que era una tontería, les decía malas palabras. Los familiares de la presidencia del 200 usan libremente las palabras, percibe y obeste, y yo aquí uso solo los escritos, y siempre que los encuentro, se usan más. Los fablios franceses del 200 usan libremente las palabras con la C y con la F, que yo aquí uso solo con asteriscos. El gusto y los estándares están cambiando. Pero en la Francia del 200 no es que la palabrota no exista, la persona que no existe, que nadie sabe que esas son palabras feas, cierto, que son malas palabras, las palabras, el problema es que todos las usan y entonces, ¿qué debemos hacer? Es verdaderamente la cosa siguiente de aquella época. En la literatura francesa de esa época hay toda una serie de textos que abordan este tema. La primera cosa que queda clara es esta pérdida. Se ha trabajado, los domingos siempre son nuestros. Las mujeres de bien no deben usarlas. Y entonces hay el fábula de la ardilla. Es un hombre que no se puede explicar. Una rica burguesa enseña a su hija de 14 años sobre el cambio de odio, su ídolo. No hay atención. No se puede explicar cómo morir. A la primera menstruación están listas. Es un hombre que no puede explicar cómo morir. Ahora eres una mujer y debes comportarte, ya no como una niña descontrolada. No hay atención, porque una mujer debe respetar ciertas reglas, como ponerse el velo. Una vez que una mujer está casada, en la Edad Media no se la ve más en público sin un velo, no en la cara, sino en el cabello, claramente. Y la mamá, que es de buena familia, porque quizás entre las sirvientas no era lo mismo, parece entender, le explica a la hija que debe tener mucho cuidado de no usar ciertas palabras. ¿Qué palabras, mamá? Nunca debes nombrar esa cosa que tienen los hombres. ¿Qué cosa tienen los hombres, mamá? Ah, sí, esa cosa que tienen colgando ahí delante. Ah, esa cosa que también tiene papá que le cuelga entre las piernas. ¿Y cómo se llama, mamá? No lo debes decir, pero tendrá un nombre. Es un pez. No, hijo, no es un pez. Es una caña. No, hijo, no es una caña. Al final, mamá se deja sacar la palabra. En francés antiguo, vite. Es el bit. Y la hija dice, todo ahí. Pero yo lo escucho decir continuamente. Mi hermano lo dice todo el tiempo. La sirvienta lo dice continuamente. Yo también quiero decirlo, y me doy el permiso a mí misma. Después de eso, este tema. ¿Por qué las groserías son groserías? ¿Por qué las mujeres no las usan? Es correcto. Tiene sentido. Es una idiotez. Este tema lo plantea el libro más popular de todo el medioevo francés, El Romando y la Rose. El Romando y la Rose. Estoy hablando de una novela fluvial. En la época era muy popular. Traducido rápidamente a varios idiomas. En Italia se convirtió en sonetos, para llegar a más lenguas. El Fiore, con la jugada de conejos, atribuida por Gianfranco Contini a Dante. El Romain de la Rose, por lo tanto, el libro más famoso y más popular, en la ingeniería como un huito, en cierto momento se plantea el problema de las groserías. Hay un diálogo entre el protagonista, quien, dicho entre paréntesis, es un enamorado que no desea otra cosa que finalmente poder recoger la rosa. La novela se llama El romance de la rosa, y al final describe extensamente en miles de versos cómo finalmente se recoge la rosa, lo que nos haga. Es un gran esfuerzo, discusiones científicas, y dígame de cada verdad, con varios personajes. Entre la razón por la razón. La razón es obviamente la mujer, y los valores por los cuales él establecía la línea de reo habían tenido que reejercitarse
La razón, como la han escrito los directores de Dios, como la naturaleza, es uno de grandísimos dones de Dios que lugares están haciendo por la naturaleza. El mundo ha sido hecho por la naturaleza. Obediencia a las reglas de la razón. Y nosotros tenemos la razón para descifrarlo. Entonces, este punto, el personaje de razón. El protagonista no puede usar su resultado para el problema. Comienza con la red continua y usa la palabra con la C en plural. Quies. El amante, el protagonista, quiero decir masculino, se escandaliza. Han mencionado que no se puede usar la moneda del sujeto C, que no suena bien en absoluto para una chica bien educada. Si realmente tienen que hablar de estas cosas, continúa el protagonista, hagan como hacen las niñeras, que cuando manejan y lavan a los recién nacidos, usan muchos bonitos apodos para referirse a esa cosa. Aquí, la razón se seca y comienza a discutir. ¿Ya? Entonces estas palabras no deberías usarlas según tú. Pero mira, yo pienso que todos estamos de acuerdo en que cada cosa tiene su nombre y ese nombre debe usarse cuando se habla de esa cosa. Y dice el amante que no existen estas cosas aquí y le dice, disculpa, según tú, y no tiene nada que decir, disculpa, ¿quién las creó? No, lo, especifica, los, sé. Los ha creado Dios y los ha creado con un propósito específico y sirven para hacer una cosa importantísima. Y yo, por eso los llamo por su nombre, por eso no. Necesito comentarios, no necesito comentarios ni glosas, los llamo por su nombre, esas nobles cosas que mi Padre en el cielo fabricó un tiempo con sus manos. En este punto, el protagonista masculino intenta recuperar terreno y dice, sí, no, bueno, claro, esas cosas en sí son nobles, indudablemente, las ha creado Dios, son nobles, es la palabra la que es ignoble. La palabra es vergonzosa, y en resumen, en este punto la razón le dice que, según tú, la palabra es la cosa en sí misma noble, pero la palabra es vergonzosa. ¿Sabes de dónde viene la palabra? Si no me lo dicen antes, hay que decir que no es rápido para ti. Si la palabra se dice amante, fue inventada en cierto momento. La palabra no tiene nada que ver con ese objeto. Decidimos llamarlos así. Y entonces, solo sobre esta base, dices que la palabra es vergonzosa. En sí misma, la palabra sé no es para nada vergonzosa. Para ti, yo. He hecho si la palabra me siento. Imagina, dice la razón, que hubieran hecho una elección opuesta. Que hubieran decidido llamar sé, puntini, puntini, las reliquias. Y que para indicar nuestro sé, hubieran elegido la palabra reliquias. Precisamente. Entonces, dice la razón, tú que ahora me reprochas, habrías considerado fea, vulgar la palabra reliquias, y en cuanto a los sé, te parecería una palabra maravillosa, y estarías listo para besarlos en sus cofres de oro y plata. Y la razón va aún más allá, y dice, oye, doctor, niño, y dicen, es absurdo, es estúpido, que estas palabras sean consideradas escandalosas, y es más absurdo que solo sean las mujeres las que hagan tanto alboroto. Las mujeres también deben dejar de lado esta tonta costumbre de decir las bolsas cuando hablan de estas cosas. He dejado de hablar con las mujeres y esta noche tengo una idea y por eso se encuentran tomando estas cosas, los artilugios, las cosas. Si no necesito cosas, las piñas, aquí, hace toda una lista. Este apunte en el libro diría que es, sin lugar a dudas, el más famoso y popular del medioevo. Aquí les dije que difícilmente podría agotar el tema y exponerlo de manera ordenada. Difícilmente podría entender cómo se había ordenado el movimiento y parecía que había sido ordenado. El objetivo principal es mostrarles cómo siempre. Y todas las cosas que hacemos aquí, la Edad Media, que es una ínfima más compleja del espectro. Y estaremos allí porque a veces nosotros tenemos, gracias